Egunon, buenos días, good morning to all of our speakers. Thank you for being here. Gracias a todos por acercaros a esta jornada, ¿no? Hacia la gastronomía personalizada. Y yo quería un poco, desde una visión un poco general, contextualizar por qué Basque Culinary Center. El que no nos conoce quizás piensa por qué una escuela de cocina organiza una jornada así, ¿no? Bueno, primero nosotros no somos una escuela de cocina, ¿no? En el origen de este centro, del Basque Culinary Center, creado como fundación hace unos 10 años, pero que nos pusimos en marcha hace 8 años, había una visión de la gastronomía, ¿no? Una visión, yo diría, holística, interdisciplinar, de que, bueno, empezando de la cocina, que es de donde venimos, ¿no? Del impulso de ciertos cocineros que tuvieron una inquietud de poner en marcha un nuevo centro de formación, no sabían exactamente qué querían, pero desde ahí decidimos poner en marcha un centro dedicado al conocimiento, pero que lo trabajase desde una perspectiva interdisciplinar. El Basque Culinary Center hoy es una facultad de ciencias gastronómicas con estudiantes de 32 países del mundo, ¿no? Gente que viene de todo el mundo primero a estudiar un grado también interdisciplinar, ¿no? Donde se enseña cocina, servicio, sala, gestión, ciencia aplicada, cultura, o a cursar diferentes másters, que cuando nosotros empezamos no existía ninguno a nivel internacional, y hemos ido creando másters de especialización profesional. Entonces, esa facultad actualmente tiene en torno a 600 estudiantes, este curso, como os decía, de 32 países del mundo. Y el otro eje, que con el tiempo fuimos, yo diría, desarrollando y consolidando, es un centro de investigación. Actualmente un centro tecnológico, acreditado así en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, un centro tecnológico en gastronomía. Entonces, son como los dos pilares fundamentales de este centro, desde una visión, yo diría, holística e interdisciplinar, ¿no? Porque al final, lo charlábamos ahora, yo creo que el mundo del conocimiento, lógicamente, está organizado y está orientado hacia la especialización, hacia la profundización, de ahí surge el nuevo conocimiento. Pero nosotros que pensamos, bueno, cuando pensamos, ¿no? Por ejemplo, con Project Gastronomía, en los retos del futuro vinculados con la alimentación y la gastronomía, claro, las soluciones son, yo creo, interdisciplinares. Las soluciones son de integrar diferentes agentes y muchas veces, ayer venía a la radio oyendo que, hablando de ahora, ¿no? Con esto de las vacunas, la industria farmacéutica, pues tampoco podemos olvidar los modelos económicos que hay detrás de las cosas, ¿no? Entonces yo sí creo que nuestra característica principal es ese esfuerzo de integración, de transversalidad, intentando, pues eso, como el día de hoy, ¿no? Escuchar sobre todo, ¿no? Hoy vamos a aprender y vamos a inspirarnos del trabajo que yo creo que nuestros magníficos ponentes, la verdad que nunca hubiéramos imaginado hace 8 años que os íbamos a tener en una jornada así con nosotros, de verdad, no lo digo por quedar bien, es de verdad, ¿no? Es decir, personas que estáis a la vanguardia de la investigación y de generar nuevo conocimiento, pues dialogando con los participantes de una jornada así, bueno, para buscar, bueno, posibles respuestas de cómo avanzar, ¿no? Porque nosotros cuando también nos cuestionamos qué es gastronomía hoy en día, ¿no? Y hace unos 15 años hubiéramos dicho mucha gente, pues gastronomía, alta cocina, ¿no? Hoy en día ya no es esto, ¿no? Yo creo que el concepto se ha democratizado. Hoy en día gastronomía son muchas cosas y nosotros defendemos que gastronomía son buenos alimentos y buenas bebidas que generan un bienestar individual y social. Y claro, pues bienestar individual tiene que ver con la salud, obviamente, ¿no? La salud es como el eje fundamental que todos estamos preocupados, ¿no? Porque todos pensamos a nivel individual y a nivel social de cómo bueno, mejorar, cómo tener una mejor salud, vivir más, vivir mejor,
pero también bienestar social, ¿no? Y creo que ahí nosotros en las actividades que hacemos integramos también sostenibilidad, porque yo creo que el ámbito, esa reflexión de sostenibilidad, cambio climático, bienestar social, pues también está integrado yo creo que en el concepto de gastronomía que nosotros defendemos, ¿no? Y ya veis que es un concepto súper amplio, voluntariamente, que luego al final hay que bajar y aterrizarlo, porque cuando trabajamos con empresas o trabajamos en ciertos proyectos de investigación hay que aterrizar en un ámbito muy concreto y buscar soluciones concretas, pero hay que empezar desde la escucha más amplia posible. Y por eso, bueno, pues Project Gastronomía también tiene este formato. No quisimos hacerlo en un auditorio, ¿no?, que marque distancias, sino también, ¿no?, que nos permita el diálogo, las conversaciones, o bien en la sala, bien en los cafés, en las comidas. Y bueno, pues yo os animo a, primero, escuchar atentamente, preguntar y dialogar. Y creo que, bueno, os espero después de esta jornada, pues cada uno en su ámbito, porque estáis mucha gente de empresas, de organismos de investigación, pues cada uno se lleve pues, unas pequeñas píldoras de inspiración que pueda aplicar en su día a día. Eskerrik asko, bienvenidos, muchas gracias.